Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda Esther Ríos, socia fundadora de la firma Ríos Tax and Compliance. Y en esta oportunidad estamos dando pase pues a nuestro programa Enfoque Tributario Empresarial, que como todos los jueves venimos compartiendo temas de mucho interés. Y permítanme saludarlos, les mando un fuerte abrazo desde acá de la bella ciudad de Trujillo, compartiendo con ustedes este su programa. Bienvenidos a todos. También compartirles que acabamos de llegar de un corto viaje, pero muy interesante, de la Ciudad de México, específicamente de Cancún. Fuimos a hacer capacitación, capacitarnos en temas de herramientas de liderazgo, coaching, que en verdad es muy importante contar con estas herramientas porque nos ayudan también en nuestro crecimiento personal y nos ayuda pues a desempeñarnos mejor en los campos también empresarial laboral. Bienvenidos a todos, colegas, y vamos a comenzar con el programa preparado para el día de hoy. Mucho me dices que ya estamos en red. Permítame, por favor, compartir. No lo veo, Lucio, no veo el... Ah, ya, ok, ya lo tengo acá. Muy bien, también quisiéramos saber desde qué lugar de nuestro bello Perú o también de Latinoamérica se vienen conectando. Para todos los colegas que están en Zoom, saben ustedes que ahí tienen el link para que se puedan unir a nuestro grupo de WhatsApp, poder compartir a través de ese medio el material de este y de otras ponencias que estaremos realizando para todos ustedes. Para todos nuestros amigos que ya están en redes sociales, en Facebook, en la fanpage, invitarlos a unirse a la sala privada de Zoom, sala en la cual también compartimos el material de esta ponencia, herramientas y algunos papeles de trabajo que venimos compartiendo respecto de los temas tributarios, y en este caso vamos a tratar un tema un poquito más amplio que tiene que ver no solo con la tributación, sino también con el tema laboral tributario, que es uno de los aspectos que son continuamente revisados en las fiscalizaciones de SUNAT. Muy bien, a ver, permítame. Me dice, a ver, ok. Nos están confirmando que se escucha muy bien. Gracias, Santiago Pérez. No sé, me quisiera saber que nos compartan desde qué lugar se están conectando para poder saludarlos y poder también conocernos un poquito más. Ahí tienen ya el link para que se puedan unir al grupo de WhatsApp de Ríos. Guillermo, buenas noches. Gracias, Guillermo Díaz. Colega Carlos Antonio, bienvenido. Judith, que siempre está temprano en nuestras ponencias, bienvenida Judith. Y a todos nuestros colegas que el día de hoy se han unido a la transmisión. Está mi gran amiga también, colaboradora de nuestra firma, Rosario del Pilar Amorós, bienvenida Rosario. Bienvenidos a todos ustedes, colegas, y permítame, voy a comenzar con la presentación preparada para el día de hoy. Muy bien, colegas, el día de hoy hemos creído conveniente tratar un tema, permítanme un momentito, referido al tratamiento tributario de los conceptos laborales y también recomendaciones para poder prevenir las contingencias. En principio, la problemática tributaria en el campo del impuesto a la renta, uno de los temas que se discute es la deducibilidad del gasto en principio. Otro tema que también se discute y es objeto muchas veces de reparo son aquellos conceptos que tienen impacto en los tributos laborales. De hecho, que también forma parte de los procesos de fiscalización de la administración tributaria. Adicionalmente a ello, este tema tiene impacto en la deducibilidad del gasto para efectos del impuesto a la renta empresarial. Así es que es uno de los aspectos que la SUNAT revisa cuando programa, ya sea una fiscalización del tipo parcial o del tipo definitivo en el impuesto a la renta. ¿Qué es lo que se cuestiona? Básicamente, si el gasto es o no deducible. Un aspecto adicional de estos conceptos que tenemos que evaluar es si el concepto que estamos analizando está grabado o no está grabado con el impuesto a la renta de quinta categoría. Y esto tiene impacto directamente al trabajador porque es a él quien le va a afectar la retención de quinta. Sin embargo, dado que la compañía es el agente de retención, también
tenemos que analizar porque si la compañía por error dejara de retener el impuesto, dado que es agente de retención, también comete infracción y también puede ser que multado, ¿no? Entonces miren varios impactos. Este tema no solo tiene impacto tributario, estos conceptos, tipo gratificaciones extraordinarias, tipo, por ejemplo, movilidades y otras tantas más que el día de hoy vamos a comentar, ¿no? Otro impacto adicional es el tema laboral, referido a si el concepto forma o no parte de la base de cálculo de los beneficios laborales. Como hemos visto, hay varios impactos. Nosotros, el día de hoy, nos vamos a enfocar en los impactos netamente tributarios. En verdad, cuando nosotros analizamos estos conceptos laborales que son amplios, ¿no? Porque la normatividad laboral en nuestro país es diversa, comenzando porque hay diferentes regímenes, también considerando que tenemos diferentes normas laborales que cada una contempla un beneficio laboral. Por ejemplo, la CTS tiene su propia ley, las vacaciones, el descanso, la ley de descansos remunerados, la participación de utilidades y una serie de legislación laboral que está vigente en nuestro país. En mi apreciación, mire, en mi opinión, de todos estos conceptos, ¿cuáles son los que generan la controversia, en todo caso? ¿Cuáles son los que, en teoría, la administración suele observar, ¿no? Básicamente, el tema está enfocado, el problema está en los famosos conceptos no remunerativos. Porque en los remunerativos, en verdad, no hay nada, hay muy poco que discutir, dado que son el sueldo, que siempre está grabado con renta quinta, es base de cálculo para los tributos laborales, tributa con esa luz y no hay mucho que discutir en ese aspecto, excepto algunos casos muy particulares, ¿no? Sin embargo, el problema está en los famosos conceptos no remunerativos. Y ustedes dirán, ¿y en qué parte de nuestra legislación tributaria nos dice qué es remunerativo y qué no es remunerativo? ¿Y cuál es su impacto tributario? Bueno, en este caso en particular, la ley de renta no ha definido qué es remunerativo ni qué es no remunerativo. Este concepto lo vamos a encontrar desarrollado en la legislación laboral, específicamente en el artículo 19 de la ley de la CTS, porque ahí en esta norma nos señala cuáles son esos famosos conceptos no remunerativos. Acá tienen en pantalla, este es un resumen, un cuadro obtenido de un material, miren que ha publicado muy interesante, de ahí lo he obtenido, esa es la fuente, Contadores y Empresas. Entonces ahí tenemos una breve relación de aquellos conceptos que califican como no remunerativo y van a ser, les decía, materia muchas veces de controversia. Por eso es que esta sesión la hemos preparado justamente para identificar cuáles serían los posibles riesgos tributarios, cuáles pueden ser las deficiencias de control interno que las empresas tienen y qué propuestas de solución nosotros como consultores especializados le podemos brindar a las empresas. De hecho, esto se trata, por ejemplo, en un servicio de auditoría tributaria laboral preventiva y le incluimos un servicio de planeamiento laboral tributario, ¿no? De hecho, el día de hoy vamos a comentar algunos de estos temas. Ya con más detalle más adelante, nuestra firma, de hecho, tiene programado tratar cursos talleres, donde ya veamos papeles de trabajo, donde ya veamos modelos de informes, ¿no? Entonces, tenemos acá, miren, por ejemplo, ¿cuáles son esos famosos conceptos no remunerativos y cuáles serían sus impactos tributarios? ¿Y qué debemos tener presente? ¿De qué debemos cuidarnos? ¿Y cómo podemos nosotros asegurarnos que ese gasto va a ser deducible y que no voy a tener problemas cuando la SUNAT me pide el sustento, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, gratificaciones extraordinarias. Y ahí ustedes pueden ver que dice otorgadas ocasionalmente. Son gratificaciones extraordinarias.
Y además señala, miren, que son liberalidades. Si ustedes habrán analizado el tema de las liberalidades, nuestra ley de renta no lo acepta normalmente. Pero en este campo en especial, que son los conceptos no remunerativos, y que en este caso estamos hablando como por ejemplo la gratificación extraordinaria, que la empresa lo da porque así lo ha decidido. No hay una ley que le obliga a la empresa a otorgar una gratificación extraordinaria, pero la empresa le puede otorgar. Y ese gasto sí es deducible, a pesar de ser una liberalidad. ¿Qué recomendaciones podemos dar en este aspecto para que no me observen la deducibilidad del gasto? ¿No? Principio, establecer una política. ¿A qué trabajadores se les va a otorgar? ¿Cuánto va a ser el importe que se le va a otorgar? Básicamente una política para cubrir el riesgo de que me observen la generalidad, básicamente. ¿Qué otros conceptos hay? Una bonificación por cierre de pliego, por ejemplo. Participación de utilidades, sea la legal o sea la voluntaria, porque hay de dos tipos. Las condiciones de trabajo, ese es otro tipo de concepto que tiene un impacto muy interesante laboral tributario, miren, que se llama las condiciones de trabajo, que tiene sus propios requisitos. Dentro de la clasificación está dentro de los conceptos no remunerativos. ¿Qué significa entonces cuando tenemos un concepto remunerativo? Y aquí vamos a repasar alguno de ellos. Cuando es un concepto no remunerativo, estimados amigos, no tributa con los llamados tributos laborales. No tributa con ESALU, no tributa con ONP. Renta de quinta pasa por otro análisis distinto. La canasta de Navidad es no remunerativo. El valor del transporte, que está supeditada a la asistencia de trabajo, es no remunerativo. La asignación o bonificación por educación. Hay algunas compañías que otorgan un bono por educación, normalmente lo otorgan en marzo, y piden, eso sí piden, deben pedir en todo caso el sustento de los gastos de la matrícula, de las mensualidades que justamente se entiende que han incurrido, ¿no?, el trabajador para poder cubrir esos gastos de educación. Luego también tenemos, por ejemplo, las indemnizaciones. Por excelencia, las indemnizaciones entran en esta calificación y además en el caso de indemnización tiene una característica especial. Por ser una indemnización, ¿qué significa? Que está resarciendo un daño que le han generado al trabajador. Por lo tanto, la indemnización no tributa con nada. No tributa con ESALU, no tributa con renta de quinta, no tributa con ONP, no hay AFP que retener tampoco ahí, no tributa con nada. Ejemplo de indemnización, tenemos la indemnización, por ejemplo, por la falta del descanso físico, por las vacaciones no gozadas, se llama. La triple también le llaman. La base legal de esta indemnización la vamos a encontrar en el Decreto Legislativo 703. Ese es su origen como norma laboral. El tratamiento tributario pasa por dos filtros. En principio, nosotros tenemos que identificar primero, miren, ya tributariamente hablando, si este gasto por indemnización que la empresa le está otorgando al trabajador es deducible o no es deducible, ¿no? Entonces, el filtro es el siguiente. ¿Es causal? Y la respuesta es sí, es causal. La razón fundamental para que sea causal, en este caso lo cubre la norma laboral. Hay una ley que obliga a la empresa a pagar esta indemnización cuando ha incurrido justamente en esta causal de no haberle otorgado sus vacaciones dentro del plazo establecido. Por lo tanto, el que la empresa esté obligada, y ya ese gasto lo hace causal, ¿no? Entonces, es deducible para efectos del impuesto a la renta empresarial. Es gasto deducible, por lo tanto, la administración no podría cuestionar en este caso. ¿Cuál sería el sustento? Básicamente, el control de que este trabajador justamente se ha generado el derecho y eso lo vamos a tener en un reporte. Qué importante tener los medios probatorios.
Porque si ahí, por ejemplo, ustedes, la administración encuentra que han registrado un gasto y dice indemnización laboral por vacaciones y no tienen el sustento, no tienen cuándo ingresó el trabajador, cuándo devengó sus vacaciones, cuándo debió haber salido, no tienen esa información, bueno, es un gasto que no tiene sustento para nada, ¿no? Entonces, ahí tenemos el caso de las indemnizaciones. ¿Cuál será el medio de control? Ya, ese es justamente el valor agregado, estimados colegas, que como consultores queremos brindarle a los empresarios, y es lo que venimos a compartir con todos ustedes. El control será el reporte que se genera en el área de recursos humanos, ¿ya? Si usted hace una auditoría preventiva, probablemente esos reportes están desactualizados, otros están sin conciliar. ¿Y cuál sería la conciliación que tengo que hacer? Bueno, en la cuenta de gastos, con la cuenta de gastos. Si hay una indemnización que se ha devengado en el año, por ejemplo, 2015, ya 2015 ya prácticamente prescribió, vamos a ponerle 2019, ¿no? Y ese gasto que se ha reconocido no aparece en el reporte, ese trabajador no tenía el derecho, ya tenemos ahí una primera observación que válidamente el auditor no puede observar. Entonces, medios de control, reportes, conciliaciones, muy importante, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, en el caso de las vacaciones, un medio de control es también asegurarnos que los trabajadores realmente han cumplido con su récord vacacional. O sea, no es suficiente el año para que tengan derecho a las vacaciones, sino que también deben cumplir con un récord. ¿Cuál será el papel del trabajo? Ese reporte que controla el cumplimiento de ese récord vacacional. Y ahí tienen, por ejemplo, la descripción de alguno de esos conceptos no remunerativos. Asignaciones por educación, asignación por cumpleaños, es no remunerativo. Pregunta, ¿estos conceptos están grabados con renta de quinta? ¿Deberían ingresar al cálculo de la retención de renta de quinta? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Cómo pasa ese filtro, ese análisis que tengo que hacer? Si está grabado o no con renta de quinta. El análisis es el siguiente. Con este concepto que yo le estoy entregando a mi trabajador, ¿él se está beneficiando? Y la respuesta es sí. Si la respuesta es sí, está grabado con quinta. Por eso es que llegamos a la siguiente conclusión. De todos los conceptos que se otorgan, yo diría que el 90% están grabados con renta de quinta. ¿Qué es lo que no paga renta de quinta? La indemnización no paga renta de quinta. Las condiciones de trabajo no pagan renta de quinta. ¿Y cuál es la razón fundamental para que un concepto que califica como condición de trabajo no esté grabado como renta de quinta? Porque el trabajador no se está beneficiando. Si yo lo envío para hacer un trámite, por ejemplo, a la ciudad de Lima, porque tiene que entregar un documento a un ministerio, por ejemplo, para poder hacer de repente, es una entidad que tiene que hacer un reporte y entregar a ese ministerio, ha tenido que incurrirse en gasto de transporte, sus viáticos y se le ha otorgado un monto, ¿no es cierto? Entonces, él en verdad con ese dinero no se ha beneficiado, porque ese dinero fue necesario para ejecutar su labor. En esos casos no hay un beneficio, no grava con renta quinta. Muy parecido es cuando le otorgo, por ejemplo, uniformes, cuando le otorgo los equipos de protección, le estoy entregando al trabajador, pero para que pueda realizar su trabajo. Cuando estoy al frente de ese concepto no paga con renta quinta. La razón fundamental es porque el trabajador no está teniendo ningún beneficio. Las indemnizaciones que ya lo hablamos, otra indemnización, por ejemplo, es, miren, la indemnización por despido arbitrario. Este tema también era cuestionado, ¿no? Porque había una tendencia, y esto viene desde tendencia inclusive de un caso que se fue al tema judicial, ya en materia tributaria, y se cuestionaba si la indemnización por despido arbitrario es o no gasto deducible. En buena hora, miren, que hace algunos años existe ya un informe de la SUNAT que ha indicado que al tratarse de una indemnización por despido arbitrario, que es un derecho del trabajador, que tiene una base legal
que al ser un derecho del trabajador, el empleador está obligado a pagarle. Por lo tanto, ese gasto es causal. O sea, tenemos un informe en el cual se contempla ahí posición de SUNAT, la cual en nuestra consultoría lo tomamos en cuenta. Esa indemnización por despido arbitrario es gasto deducible. Pregunta, ¿las indemnizaciones requieren estar pagadas para ser deducible? Ese es otro análisis, un filtro adicional que debemos tomar en cuenta en el impacto tributario de estos conceptos. Miren que algunos requieren estar pagados y otros no requieren estar pagados. Probablemente en esta sesión que está programado de 1 hora, no podremos analizar uno a uno porque son diversos. Eso de hecho lo vamos a revisar en los cursos taller, ¿no? Que me comprometo ya, vamos a iniciar de todas maneras en el mes de octubre. Empezamos con nuestro primer curso taller con análisis de cuenta, con papeles de trabajo y lo más importante, queremos compartir con ustedes modelos de cómo redactar un informe ejecutivo. Estimados colegas, porque cuando vamos a hacer estos análisis, nuestro producto final es un informe ejecutivo. Y esos temas, justamente que son muy importantes, que agregan valor a las empresas, queremos pues compartirlos con todos ustedes en nuestros cursos taller. De hecho, en el programa de enfoque, nuestro principal objetivo es compartir con ustedes estos tratamientos de la diversidad de temas que se ven en materia tributaria, ¿no? Cuando ya hagamos esos cursos taller, lo que hacemos es hacer ya con papeles de trabajo, con modelos de informe, que es lo que van a ser las herramientas que a usted le va a ayudar para hacer las asesorías a sus clientes. Y eso es lo que queremos compartir con todos ustedes. Muy bien, entonces, ¿cómo yo analizo ahí? Miren, ¿cómo yo analizo ahí? Si adicionalmente a los requisitos de causalidad, que ya lo acabamos de ver, de generalidad, que también lo acabamos de ver, la pregunta ¿es suficiente para decir que el gasto es deducible o no es deducible? No, nos falta pasar un filtro más. Y ese filtro es, ¿la norma contempla requisito de pago para este gasto? Y aquí viene la respuesta. Indemnización no se encuentra con el requisito del pago. Por lo tanto, si en un año, por ejemplo, vamos a suponer este año 2022, que ya se están trabajando la renta, de hecho, ya es importante que hagamos un preliminar, ¿no?, del impuesto a la renta. Si en este año un trabajador generó el derecho de la indemnización, ¿cuáles serían las acciones a realizar por parte de la empresa? En principio, reconocer el gasto. Si usted no reconoce el gasto en la contabilidad, ¿sí?, le va a observar su auditor financiero y no queremos que ningún auditor le observe, ¿ya? Luego, ese gasto pasa por el filtro del análisis tributario. Pregunta, ¿ese gasto es deducible? Y la respuesta es sí, es deducible porque es causal, es fehaciente, tiene todos los requisitos y aun cuando no se ha pagado antes del vencimiento de la DJ, este gasto sigue siendo deducible. Sin embargo, si la empresa no utiliza ese gasto, está perdiendo el gasto. Ya el próximo no lo va a poder deducir el próximo año. Entonces, ¿cuál sería la medida de control interno acá que se recomienda? En principio, reconocer contablemente el gasto. Sin embargo, si una empresa no pudo cumplir con el asiento contable, ¿sí?, por cualquier motivo, puede ser por error o porque se olvidaron, ¿no?, y ya llegó y ya estamos en el próximo año y no se pudo abrir ya la contabilidad, la buena noticia, estimados colegas, es que este gasto se puede deducir vía declaración jurada. ¿Cuál es la razón fundamental? Porque no hay una norma tributaria que nos obligue al registro contable para que el gasto sea deducible. Entonces, de lo que estamos viendo hasta aquí es que tenemos que pasar por varios filtros, varios análisis, ¿no? Entonces, en el caso de la indemnización, el gasto es deducible solamente en el periodo en que se devenga. ¿Y cuál sería entonces mi herramienta de control? Otra vez el reporte. Por eso es que vamos a tener que trabajar
el área contable en coordinación con el área de recursos humanos y el área de sistemas, de hecho, están las tres áreas. ¿Qué pasa si no se tiene el control? Lo que va a pasar, miren, hay una probabilidad alta de que los gastos que se han devengado no se utilicen. ¿Y cuál sería el impacto para la empresa? Que está perdiendo gasto. Pudiendo haber deducido ese gasto, no lo ha hecho. Está perdiendo gasto. ¿Y eso qué implica? Más impuesto. Entonces, luego ven, al final del año sale un impuesto alto, el empresario está muy preocupado, le echa la culpa al contador y dice, busquemos gasto. No tenían que haber buscado ningún gasto fantasma, colegas, porque los gastos sí existían y eran reales, eran deducibles plenamente. ¿Dónde estuvo la falla? De nuestra experiencia, miren, la falla estuvo en la falta de control. Y esa es la razón por la cual en este programa queremos compartir con ustedes esas recomendaciones. Participación de utilidades es otro de los conceptos que califica como no remunerativos. No forma parte de la base de cálculo de los beneficios laborales, no tributa con e-salud, no tributa con ONP. Pregunta, ¿la participación de utilidades es un beneficio? ¿El trabajador se beneficia con este concepto? La respuesta es sí. Por lo tanto, este concepto sí grava con renta quinta. ¿Ya? Sí grava con renta quinta. Siguiente pregunta, ¿requiere estar pagado? La respuesta es sí, por el artículo 37, inciso V. Ese sería, ¿qué otro tema podemos agregar acá? Que así como existe una participación obligatoria, existe una medida, miren, que se puede utilizar como medida de planeamiento laboral tributario, que se llama la participación voluntaria, que la empresa quiere darle adicionalmente a sus trabajadores. ¿Es deducible? Sí, a pesar de ser una liberalidad. Es totalmente deducible. ¿Qué recomendaciones podemos dar acá? Una política, que puede ser, por ejemplo, por antigüedad, por horas trabajadas, ¿qué más? Por metas, diversidad de criterios que se pueden utilizar, para lo cual se tiene que diseñar esa política. Luego, cuando nosotros queremos ver un análisis en materia laboral tributaria, ¿no? Cuando queremos revisar, por ejemplo, este requisito del cumplimiento del tema de la renta quinta, vamos a la base legal. Y la base legal lo vamos a encontrar en el artículo 34, inciso A de la ley del impuesto a la renta. Muy importante tener en claro, miren, tener claro cuál es nuestra base legal que sustenta nuestra auditoría, nuestra observación, ¿ya? Nuestra consultoría. Entonces, por ejemplo, hay algunos conceptos que no tributan con renta quinta. Ahí tenemos, según la norma, por ejemplo, importe o el valor de los bienes entregados como condición de trabajo. No tributa con renta quinta. La razón fundamental, les decía, es porque el trabajador no se está beneficiando con nada. Esos bienes le entrego para que él pueda trabajar. Por ejemplo, un equipo de medición que necesite para hacer, por ejemplo, su labor dentro de la compañía, no tributa con renta quinta. La entrega de uniformes, la entrega de equipos de protección, por ejemplo. Hay algunos trabajos que requieren equipos móviles necesarios para que ahí tienen que ingresar, por ejemplo, la información de las tomas de lectura de la energía eléctrica. Ese material, ese equipo, califica como condición de trabajo. Lo necesita el trabajador indispensablemente para hacer el trabajo. En ese caso, entonces, no grava con renta quinta. Muy bien. ¿Cómo calificamos entonces qué es una condición de trabajo? Todos aquellos importes, bienes que necesite el trabajador para el cabal desempeño de sus funciones. Vestuarios, equipos de protección, viáticos, algunas movilidades también están dentro de esta calificación. Y entonces ustedes dirán, ¿y cómo diferencio cuando un concepto sí debe tributar con renta quinta
sí es remuneración, y otro que no lo es, que es condición de trabajo. Por acá tenemos un resumen. Este material también es obtenido de contadores de empresas, miren, y lo hemos tomado justamente para poder hacer esta explicación. Una remuneración se entrega como contraprestación de servicios. Por tu trabajo yo te estoy pagando. Esto es, en materia laboral, es un principio, ¿no? Todo trabajo tiene que ser remunerado. Por lo tanto, esa contraprestación que te estoy trabajando califica, de hecho, como un concepto remunerativo, tributa con todo, tributa con todo. En cambio, la condición de trabajo yo te entrego para que puedas prestar tu servicio. Siguiente diferencia, la remuneración genera ventaja patrimonial, la condición de trabajo no genera trabajo, no genera un beneficio patrimonial para el trabajador. Y entonces, si un concepto califica, miren, califica como condición de trabajo, no tributa con renta quinta. ¿Ya? Esa es la principal incidencia. La principal incidencia. Pregunta, ¿y será gasto deducible? La respuesta es sí, es gasto deducible porque es causal. Lo necesita el trabajador para cumplir con su labor, ¿no? Esto, obviamente, después de haber pasado todos los demás filtros y requisitos, ¿no?, que establece nuestra ley de renta. Y finalmente vamos a poder comentar, miren, algunos pronunciamientos que el Tribunal Fiscal ya ha ido pues emitiendo sobre este tema, porque son casos discutibles, ¿no? Por ejemplo, esta acá se discute si un concepto que le dieron bajo el término de combustible, que le dieron a un grupo de trabajadores, se estaba discutiendo si debe pagar o no debe pagar renta quinta, ¿ya? Y finalmente el criterio es el siguiente, que de la revisión de los actuados del expediente, se refiere de los medios probatorios que ingresaron en fiscalización. Justo hoy, miren, estuve revisando un resultado de requerimiento. Me dice la contadora, quiero que revises el resultado de requerimiento de la fiscalización. Y ahí la SUNAT pone un párrafo, ¿no? Todos aquellos medios probatorios que usted no ingresó durante la etapa de fiscalización ya no serán validados en las siguientes etapas. Por eso es que acá justamente el tribunal se pronuncia sobre la revisión de lo que obra en el expediente. Mi primera recomendación aquí, estimados colegas, es que usted se asegure que los medios probatorios obren en el expediente. En otras palabras, lo ingresen por la vía oficial. Por alguna razón, algunos auditores le indican, antes de ingresarlo por la mesa de partes, virtual o física, porque ahora está trabajando mixto, porque son mucha información, no está pasando, miren, por el canal virtual. Estamos ingresando un escrito indicándole previa coordinación con el auditor que lo vamos a hacer llegar vía física, porque no tenemos otra manera, ¿ya? Son a veces muchos miles de folios. Entonces, en este resultado, la SUNAT indica ahí, ¿no? Y esto está de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, está correcto. Todos aquellos medios probatorios que no se ingresaron en fiscalización, ¿no?, y usted lo presenta posteriormente, lamentablemente no van a ser validados ni en etapa de reclamo ni en etapa de apelación. Por eso es que acá el tribunal empieza con eso. ¿Qué pasa si usted tiene un medio probatorio y no lo ingresó en fiscalización y quiere ingresarlo luego? Sí lo puede hacer, pero pagando primero. Primero tiene que pagar por el importe que implica justamente el sustento con ese medio probatorio. Que de la revisión de los actuados, RTF de la sala 1, miren, la 4775, que lo tienen ahí en pantalla, para todos aquellos colegas que hicieran este material, se unen al grupo de WhatsApp, nos escriben allí y les hacemos llegar este material. Al final también van a tener los datos de mi correo, mi WhatsApp personal, para poder también por ahí estar nosotros compartiendo información con todos ustedes. Entonces, esta jurisprudencia señala lo siguiente. De los actuados se advierte que los importes considerados por la administración por conceptos de renta quita por combustible, miren, eso fue un concepto entregado por combustible, fueron proporcionados por el servicio de intendencia según se aprecia en la foja 162.
En tanto que estos importes, considerados por conceptos de chofer y mayordomo, fueron obtenidos del cuadro de conceptos procesados por el Centro de Informática del Ejército. Luego de todo el análisis que realizan, se obtiene que los importes otorgados al recurrente por concepto de combustible, ese fue el concepto que se otorgó, se llama concepto de combustible, chofer y mayordomo, eran de libre disposición. Era el trabajador se está beneficiando. No es que le dieron combustible para que vaya a hacer su labor, no, no, no. Le dieron este concepto y se pudo comprobar que era de libre disposición. A todas luces el trabajador se ha beneficiado con este concepto. Y ya vimos del análisis de la parte teórica, de la parte normativa, que si hay un beneficio para el trabajador, grava con renta quinta. Por eso es que reitero, el 90% de conceptos tributa con renta quinta y son muy pocos los conceptos que no tributan. Una gratificación extraordinaria tributa con renta quinta. Un bono por cumpleaños tributa con renta de quinta. Por ejemplo, suma graciosa tributa con renta quinta. Y bueno, podríamos continuar. Las indemnizaciones por excelencia son las que no tributan con renta quinta. Toda vez que no otorgaba liquidación y rendición, o sea, la empresa decía, no, yo le he dado por combustible, ya, pero si no él no rendía con nada, ¿sí? No decía, por ejemplo, le doy por combustible y me tiene que rendir indicando de qué punto a qué punto fue, para qué labor de la empresa fue. Acá no rinde con nada, por lo tanto, está aprobado, miren acá, por eso es muy importante los medios probatorios, entonces, que era de libre disposición. Podría haber pasado que en el fondo no era de libre disposición y sí rendía, pero si no se tienen los medios probatorios, lamentablemente no van a poder hacer una defensa efectiva, ¿ya? Por los anotados importes, sino que por el contrario, destinaba los anotados fondos a otros gastos, tal como lo ha reconocido el propio recurrente. La empresa propia ha indicado, seguro en alguna información que le otorgaron a la administración, que ese trabajador no rendía cuentas de esto. Por lo tanto, es un concepto que califica como renta quinta. Y usted dirá, ¿cuál es el impacto acá? Bueno, si la empresa no retuvo, tiene una infracción. Por eso es que esta otra parte que hacemos en consultoría tributaria no solamente es el error, sino la base legal que soporta, miren, nuestra observación, y también lo que entregamos, ¿no? Es justamente cuál es el impacto y cuál sería la sanción para la compañía. En este caso, de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, si ustedes van a la tabla 1, en el artículo específicamente 177, numeral 13, está configurada y tipificada la infracción, que dice no retener, ¿ya? No retener. Entonces, hay multa ahí, 50% del tributo no retenido. Sanción para la empresa. Y vamos a terminar con esta jurisprudencia. Miren, una jurisprudencia de la Sala 1, la 3964, nos dice que se entiende por condición de trabajo. Porque acá la discusión, ¿cuál es? Que la empresa dice es condición de trabajo, por lo tanto no tengo que retener la renta quinta, ¿sí? Y por su parte la SUNAT dice, esta no es condición de trabajo. Y claro, por ejemplo, me hace recordar alguna jurisprudencia que salió algunos años, que la empresa decía, yo tengo mi fábrica de gaseosas y a mis trabajadores le doy todas las semanas una caja de gaseosas, ¿no? Y esa es condición de trabajo porque así motivo a mis trabajadores. ¿Qué dijo el Tribunal Fiscal con un buen análisis? Miren, tus trabajadores no necesitan gaseosa para poder hacer sus labores. No es indispensable. Por lo tanto, eso que tú le das, tributa con renta quinta, ¿ya? Esta jurisprudencia lo confirma, miren, lo reafirma, dice, se entiende por condición de trabajo a los bienes o pagos indispensables para viabilizar el desempeño de la actividad laboral, siempre que razonablemente cumplan tal objeto y no constituya un beneficio o ventaja patrimonial. Entonces, vamos a poner un caso práctico, miren. Vamos a suponer que es una firma, una compañía del sector financiero.
¿no? Y estas empresas pues cuidan mucho la imagen de sus trabajadores, porque es la imagen de la empresa, su presentación. Y le otorgan uniformes. Y eso está bien, ¿no? Y eso es condición de trabajo. Pero también pasa por el filtro de la razonabilidad. Que ya no sería razonable que todos los meses la empresa le otorgue uniformes, ¿no? Pregunta, ¿estará sustentada la necesidad de que todos los meses renueven uniforme? Podría ser en un caso muy particular, que se tendría que probar, pero lo normal es que no lo sea, ¿no? Normal es que, ¿qué podrían entregarle? Probablemente un uniforme cada 6 meses o cada un año. Pero si ya le entregan todos los meses, a no ser que la empresa pueda sustentarlo, porque todo en materia tributaria pasa por un tema de medio probatorio, ese gasto ya no califica como, el concepto no califica como condición de trabajo y tiene que pagar renta quinta, ¿ya? Ahora, si es deducible o no deducible, pasa por otro filtro que es la razonabilidad. Y ahí en materia laboral, mire, con impacto tributario, hay algunos gastos que son liberalidades, pero que nuestra ley de renta, básicamente está en el 37L, sí son permitidos como gasto deducible. Por eso es que ahí requiere otro análisis, ¿no? Adicional a todos estos temas. Muy bien, hay alguna jurisprudencia más. Otro tema a analizar que será materia, como este tema, miren, tiene incidencia en nuestra ley de renta y ahora vamos a empezar con una jornada de recomendaciones también para los cierres tributarios que ya se nos vienen. En la siguiente vamos a tratar el tema del valor de mercado de las remuneraciones, que por ser un tema bastante amplio, trabajaríamos en la próxima semana. Luego también algunos temas acerca de indemnizaciones que nos falta trabajar, por ejemplo, las indemnizaciones por despido arbitrario, estos temas también por descansos por incapacidad, cómo se tratan, tiene un impacto también laboral y tributario, y también los montos que se otorgan cuando una persona tiene que salir pues por descanso, por ejemplo, por el pre y postnatal. Muy bien, estimados colegas, vamos resumiendo el tema. Nosotros tenemos que analizar estos conceptos laborales con diferentes requisitos. Hay diferentes requisitos que tenemos que analizar. Y cada uno de los conceptos van a tener impactos laborales, pero también tributarios. Y en el campo de materia tributaria, principalmente tenemos que revisar lo siguiente. Primero, si ese concepto es remunerativo o no remunerativo. ¿Y cuál va a ser nuestra base legal? El artículo 19 de la ley de CTS. Siguiente análisis. Tenemos que revisar si esto califica o no como condición de trabajo. La base legal fundamental en este caso es si esto le estoy entregando por su trabajo o para su trabajo. Si es remunerativo, tributa solamente, tributa, si es remunerativo, tributa con todo, ¿no? Y si es no remunerativo, normalmente solo tributa con renta quinta. Luego, tiene que pasar por el filtro de el gasto, si cumple con los requisitos de causalidad, generalidad y fehaciencia. Para lo cual, por ejemplo, vamos a tener que analizar cada concepto y su medio probatorio. Yo les decía, ¿qué medio probatorio proponemos, bueno, como firma de Ríos Tax and Compliance, para sustentar el gasto de indemnización por vacaciones no gozadas? Los reportes de control, que tienen que ser conciliados, ¿no? Ahí va a involucrarse actividades de control del área de recursos humanos, del área de contabilidad y del área de sistemas. Probablemente ya con los cursos taller podamos ver esos tipos de reporte, que es la idea que ustedes puedan llevar para que puedan implementar y asesorar a las compañías para que cuando llegue la fiscalización, usted tenga medios probatorios con que defenderse. Porque puede ser, miren, lo que se está viendo hoy en día, son gastos reales. De fondo está bien, realmente era un gasto, realmente era una indemnización, realmente era una bonificación que se le entregó, pero usted no tiene el medio probatorio. En esos casos,
haya una alta probabilidad que le reparen el gasto. Y eso es lo que no queremos evitar a las empresas. Muy bien, estimados amigos, yo les agradezco mucho por su atención. Estamos pues transmitiendo el programa de enfoque tributario con la finalidad de poder compartir con todos ustedes estos conocimientos, casística, que como firma estamos atendiendo y que estoy segura que van a ser herramientas muy útiles para todos ustedes. Mi agradecimiento a todos ustedes por su atención y permítame, acá voy a hacer llegar algunos saludos de algunos colegas que nos están compartiendo. Acá nos dicen, por ejemplo, requisitos para brindar condiciones de trabajo. En verdad, la norma no ha establecido condiciones para brindar. La empresa decide, de acuerdo a su giro de negocio, ¿sí? ¿Qué medios necesitan sus trabajadores? ¿Qué equipos, por ejemplo? ¿Qué materiales necesitan para elaborar? En tanto usted pruebe que se requiere, por ejemplo, un equipo de seguridad para poder ingresar se me ocurre, recuerdo que teníamos un caso bien interesante, a un molino para toma de inventario, se requiere equipos especiales. Usted con esos medios probatorios va a tener que sustentar su caso, ¿ya? Muy bien, nos están pidiendo los cursos, sí, Judith. De hecho, para octubre nuestro primer curso de tributación. Auditoría tributaria preventiva, curso taller. Los gastos de representación, en verdad entran en este tipo de calificación, pero en los gastos de representación pasan por otro tipo de límite, ¿no? Por otro requisito, que es la limitación. Y el comprobante de pago es necesario en este caso. Muy bien, les dejo ahí mi correo electrónico, en nuestro WhatsApp también. En los mensajes tienen ahí el link para que se puedan ingresar al grupo. Les agradezco mucho por su atención y nos estamos viendo el próximo jueves a las 9 de la noche. Que Dios los bendiga mucho, sigamos siempre confiando en Él y también, como dice su palabra, siendo esforzados y valientes. Y yo en verdad los felicito por tomarse este tiempo de poder unirse a esta transmisión, de poder estar en sala privada. Hemos tenido colegas que están desde muy temprano, antes de que inicie, en verdad, porque, estimados amigos, tenemos que ponerle acción a lo que realmente queremos lograr. Queremos conocer más de estas normas tributarias para brindar un servicio de excelencia a las empresas. Esto es parte justamente de esos pasos, de esas actividades, de esas acciones que debemos tomar para poder lograr justamente lo que nos hemos propuesto. Yo por mi parte, mi compromiso, mi anhelo es poder llevar ese conocimiento a todos ustedes. Muchas bendiciones, cuídense mucho y que tengan muy buenas noches. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a todos los asistentes. Como les comentaba al inicio, si tienen alguna consulta, este es el momento para que la puedan realizar y la doctora Esther Ríos pueda responder sus dudas. Gracias a todos nuestros amigos del Facebook. Lucio, podemos ya cerrar la transmisión. Vamos a quedarnos con nuestros amigos del Zoom. Creo que tenemos ahí algunas preguntas. A ver, aunque ya las atendimos. Sí, ya las atendimos. Tenemos saludos. Saludos de mi gran amiga y colega Miriam desde la bella ciudad de Piura. Santiago Pérez. Hola Santiago, qué gusto saludarte. Un agradecimiento especial a Rosemary que nos está brindando gran apoyo en la firma para poder llevar a cabo las transmisiones. Un agradecimiento especial a mi gran amigo Lucio Garro que siempre nos está brindando el soporte para también para las transmisiones. Agripino Félix, gracias Agripino por tus saludos, tu agradecimiento también. Y nos comentan que, por ejemplo, Judith se ha conectado desde la ciudad de Lima, desde la capital. Muy bien, gracias a todos, cuídense mucho, que Dios los bendiga y como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Siempre confiando en el Señor y haciendo, estimados colegas, nuestro mayor esfuerzo. Bendiciones para todos, cuídense mucho.